Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Nuevamente, buenas noches. Eh, Muchas gracias por estar aquí, por registrarse, por asistir. Eh, esta sesión, taller, hace parte de una serie de talleres que vamos a empezar a implementar aquí en FarBioIS para dar a conocer la aplicación de algunas técnicas. Eh, esta, esta sesión pues va a quedar grabada para que pues si en próximas oportunidades conocidas de ustedes están interesados en las sesiones siguientes, pues sepan que pueden ponerse al día también siguiendo las grabaciones desde el canal de YouTube. Muchas gracias, doctor José. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias también Felipe por todo el proceso de organización y a todos los jóvenes que aquí están escuchándonos en esta sesión. Sí, gracias, doctor. Pues les comentaba, vamos a hacer una serie de sesiones con aplicaciones, prácticas, eh, para que pues quienes, o sea, tenemos en este caso registrados de todos los niveles, desde muy principiantes hasta personas ya más avanzadas en la aplicación de estas técnicas bioinformáticas. El día de hoy vamos a empezar con algo introductorio, de una vez práctico. Ya vimos una clase de bioinformática hace unas semanas, entonces el día de hoy vamos ya con algo práctico directamente, con herramientas libres en la nube. Y vamos a ir aumentando el nivel de dificultad y también pues los temas y las aplicaciones. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí. Eh, Le doy la bienvenida al doctor José Correa. El doctor es médico, maestro en ciencias en farmacología, doctor en investigación médica por la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional de México y es maestro en bioinformática por la Universidad Internacional de Andalucía en España. Es profesor e investigador a tiempo completo en el Laboratorio de Diseño y Desarrollo de Nuevos Fármacos y Biotecnología de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico y pertenece al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores, en el nivel más alto, el SNI 3. Es autor de más de 200 artículos de investigación, muchos de ellos relacionados con estos temas de bioinformática y desarrollo de fármacos, 12 capítulos de libro, tiene 7 patentes de desarrollo de moléculas, 6 más en evaluación todavía. Y pues tiene más de 15 años de trayectoria en la bioinformática, entonces pues les invito a que aprovechen mucho esta sesión, aprovechen para hacerle todas sus preguntas, para aprender mucho y pues espero que les aporte mucho esta sesión. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y pues le doy la palabra al doctor José. Muchas gracias, gracias Felipe y gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros para escucharnos un poquito sobre lo que tiene que ver con la bioinformática de secuencias. Le decía a Felipe hace un rato, una hora y media más o menos, que probablemente esta sesión de alineamiento de secuencias la tendremos que organizar en dos o tres sesiones porque, pues por un lado queremos mostrarles ciertos conceptos y por otro lado, bueno, pues también que vayan viendo cómo se puede hacer práctica desde su computadora, sin necesidad de tener un servidor especial, sin necesidad de recurrir a ciertas plataformas de manera gratuita. Y bueno, ese es el objetivo, que ustedes desde un inicio sepan cómo hacer pues estos procesos, pero también que tengan algunos conceptos, porque finalmente lo que se hace en el software tiene ciertos antecedentes, información experimental, que es la que va nutriendo pues los datos que finalmente ocupamos los que nos dedicamos a la bioinformática. Bueno, pues ya entrando en materia, antes hablaremos muy rápido de las bases de datos, porque finalmente lo que se alinea a nivel de secuencias, a nivel de estructuras terciarias, pues es información que está en bases de datos y en repositorios. Y bueno, pues las bases de datos finalmente tienen una historia por ahí.
La literatura menciona que pues una de las proteínas que inicialmente se secuenció fue sobre todo la insulina. Por ahí entre los noventas empezaron la secuenciación experimental de proteínas y se empezó a ver la necesidad de ir haciendo una base de datos. En el 65, por ejemplo, pues se tenían 65 secuencias y para entonces se creó este documento que aquí ustedes pueden ver, que es un atlas de proteínas, de secuencias y estructura, y hablamos del 65, en donde obviamente cada vez fue creciendo más la información experimental, y en el 72 pues se tenía ya un atlas más robusto. Pero esto cada vez complicaba más las cosas. ¿Por qué? Porque finalmente la información experimental iba creciendo de manera importante y exponencial, y llegó un momento en el cual pues gracias también al Internet y gracias también al crecimiento de la tecnología informática, pues empezaron a diseñarse algunas plataformas. Por ejemplo, ya en el 86 se creó lo que conocemos muy bien en estos días, que es el SwissProt, y esta plataforma fue de las primeras vía digital que empezaron a almacenar información a nivel de secuencias, tanto de ácidos nucleicos como de proteínas. Por ahí en los 70, pues empezaron también a nacer y crecer de manera importante en el 72 la base de datos norteamericana, la NCBI, y la base de datos del Protein Databank. Entonces el GenBank en aquel entonces, el Protein Databank, y así fue como ha ido creciendo esto. ¿Cuál es el objetivo de las bases de datos? Finalmente, pues son repositorios de información que requieren ciertos softwares para gestionar esta información ahí depositada, y que los bioinformáticos tengamos acceso de una manera este, amigable. Las información que ahí se clasifican en las bases de datos, hablando de secuencias y hablando de proteínas, cada vez, bueno, fue creciendo tanta la información que se fueron especializando. En un inicio, pues se acomodaban, digamos que juntas, pero conforme fue pasando el tiempo, la cantidad de secuencias que se fueron depositando en estas bases de datos fue creciendo importantemente, y se crearon bases de datos para ácidos nucleicos y bases de datos para proteínas. Se clasificaron también en bases de datos primarias, aquellas que solo dan información exclusiva de proteínas, de secuencia o de ácidos nucleicos, pero también de ahí nacieron las secundarias, que ya estas tienen información pues más completa. Por ejemplo, te da la información de estructura primaria, pero también te da información de estructura secundaria, de estructura terciaria, y fue así como se creó el SCOP y el CACH, que algunos de ustedes seguro las conocen. Bueno, pues de las bases de datos más conocidas y robustas está el NCBI, pero también está la base de datos Europe. Y estas bases de datos, bueno, pues son de las más fuertes. También hay una base de datos japonesa. En general, nosotros aquí podemos ver un esquema de cómo esta información, tanto de bases de datos de genes como de proteínas, crecieron de manera exponencial, pero también las estructuras terciarias crecieron muy, muy importantemente. Sin embargo, los datos, a nivel de secuencias, crecieron de manera todavía más agigantada. Aquí la bioinformática juega un papel importante, tanto la de secuencias como la de estructura terciaria, o la bioinformática estructural, tanto para el análisis, por un lado, o para el depósito de la información, por otro lado, para el ordenamiento, para el curado de datos, pero también para usar esta información con fines, pues, diagnósticos, con fines de seguimiento, con fines de ir identificando, por ejemplo, tratar de explicar por qué ciertas drogas no responden a ciertos padecimientos, y esto es debido a que hay información en bases de datos que sugieren que hay patrones de mutaciones que se van dando en relación al tiempo. Por ahí hicimos un trabajo donde fuimos observando que en relación al tiempo la neuraminidasa iba cambiando aminoácidos, o explicábamos cómo es el tamaño no conocido eficientemente estos días de cierto tiempo de patrón de mutaciones. Es un ejemplo que menciono, pero la bioinformática para análisis de secuencias, pues tiene una aplicación bastante alta. Y bueno, las bases de datos pueden ser de información de literatura, pueden ser también ya más especializadas, por ejemplo, para información de datos de mitocondrias, de cloroplastos, de insectos.
etcétera. Han crecido tanto las bases de datos que pues actualmente existen una cantidad muy significativa de bases de datos de diferentes características. Y bueno, pues aquí les muestro algunos servidores, algunos ejemplos de bases de datos y herramientas bioinformáticas que se ocupan para, para esto. Y bueno, sin más preámbulo, déjenme mostrarles otras diapositivas, ya entrando un poquito más en materia, alineamiento de secuencias. Y bueno, el alineamiento de secuencias, finalmente, ya decíamos, tiene de manera experimental información de ácidos nucleicos, de DNA, de RNA, información de proteínas a nivel de secuencia o de estructura primaria, secundaria y terciaria. Esta información finalmente es información experimental que ya lo decíamos, se deposita en bases de datos y bueno, pues algunas de las herramientas que se ocupan, aquí las he resumido de manera muy breve. Por ejemplo, BLAS y FASTA se ocupan bastante para alineamiento de dos secuencias. Podemos mencionar que hay alineamientos para comparar una secuencia con otra y eso es importante. En algunas ocasiones nosotros tal vez queremos construir una proteína en tres dimensiones y bueno, pues tenemos a lo mejor el receptor beta 2 adrenérgico de humano ya cristalizado, pero ahora queremos saber si esa secuencia se parece a la de rata, porque tal vez nuestros experimentos están siendo en un modelo de rata y entonces hacemos un alineamiento de secuencia buscando la similitud entre estas dos y de esa manera pues hacer un modelado por homología, por ejemplo. Se hablaremos un poquito del protein folding, pero quiero explicarles de manera muy general las posibles aplicaciones, solo comparando dos secuencias. Tenemos otras herramientas que ya son más robustas para alineamiento múltiple de secuencias, como es Clostal, Moscol, T-Coffee, MAFT. Y bueno, pues estas son algunas otras herramientas que ya permiten hacer alineamiento de muchas secuencias. Eso ayuda bastante, sobre todo para ver patrones de conservación. Si yo tengo familias de proteínas, por ejemplo, la histona desacetilasa, existen 18 isoformas y a veces se alinean todas estas, pues para ver el sitio catalítico que tan conservado es, para ver si hay algunos otros motifs que pudiesen ser importantes, blancos farmacológicos, que pudiesen ser lugares donde se acomodan algunos cofactores, algunos metales y que pudiesen tener alguna relevancia farmacéutica o biotecnológica en el caso de generar algún anticuerpo, por ejemplo, para esas regiones y tener una molécula que llegue a esa región conservada o por otro lado también para ver secuencias de alineamiento de la misma proteína e ir viendo de esas secuencias, pues cuáles pudiesen tener algunas mutaciones en particular que pudiesen explicar la resistencia de fármacos en ciertas regiones o ciertos países. Tenemos también algunas otras herramientas que hacen alineamientos ya a nivel de genomas. Aquí ustedes pueden ver estas plataformas que ya son pues herramientas todavía más robustas. Algunas de estas se tienen incluso que descargar en computadora. ¿Por qué? Porque el análisis a nivel de secuencias son pues cada vez de mayor cantidad y o sea, son muy largas, una cantidad de bases o de aminoácidos muy extensa y requieren luego ser descargados a la computadora. Y bueno, tenemos entonces que aquí están las principales bases de datos, las más ocupadas que mencionábamos, que son las minas de oro para los bioinformáticos, la del NCBI, la europea y la japonesa. Y pues aquí tenemos qué es lo que vamos a encontrar en algunas de estas bases de datos, por ejemplo, en donde tenemos principalmente secuencias de proteínas, pues son sobre todo en SwissProt, en PeerProtein, en GPIT, pero también en GenBank Protein o en CBI Protein también. Hay otras más específicas, sobre todo para enzimas como enzyme, quinases, enzimas de restricción. Y así podemos ir citando varias bases de datos que todo esto decíamos, pues es finalmente oro molido para los bioinformáticos. Es importante
cuando uno hace alineamientos de secuencias, pues conocer muy bien cómo están constituidas las cadenas de ácidos nucleicos, por ejemplo. Sabemos muy bien que pues aquí tenemos un patrón repetitivo entre citosina, guanina, adenina, uracilo para el caso de RNA. Y bueno, pues esto lo tenemos que tener, citosina, timina, guanina, adenina, y entonces esto lo tenemos que tener, para, esto último para el caso de DNA. Lo tenemos que tener bien memorizado porque finalmente es el lenguaje que la computadora pues va a tener presente y que nosotros debemos de entender muy bien esta parte, pues si se puede a nivel químico incluso para tratar de explicar por qué hay mayor estabilidad con ciertas pares de bases que con otras por el número de puentes de hidrógeno que se forman entre estas bases. Y eso, desde el punto de vista estructural, ayuda a explicar pues, ciertos fenómenos de estabilidad entre interbases, particularmente de DNA. Y también sobre los aminoácidos es muy importante que tengamos este vocabulario, que lo tengamos en una palabra, que ya sepamos que glicina es G, que sepamos que eh, este, glutamato, S, que sepamos que es la letra E, que triptofano es la letra W, que es cisteína, pues ya sabemos que es la C. Y bueno, pues así cada uno de los aminoácidos, tirosina, ya sabemos que es W, eh, triptofano decía entonces que es, perdón, triptofano es W, la tirosina es la Y, no ácidos, la histidina, la H. Entonces tenemos que tener ese vocabulario. ¿Por qué? Porque finalmente cuando se hace el alineamiento de secuencias, pues lo que la computadora va a leer es solo en una sola letra, ya sea ácidos nucleicos o ya sea proteínas. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues primero, ¿qué es una secuencia? Una secuencia finalmente, pues es un alfabeto que la computadora va a leer en un archivo de texto y que lo va a leer de acuerdo a si es ácido nucleico, si es proteína, en las letras que ya previamente mencionaba. Por ejemplo, aquí decíamos el alfabeto del DNA, pues vamos a tener A, C, G, T, U para el caso de RNA, uracilo y proteínas, pues sabemos que va a haber una combinación entre las 20 posibilidades de aminoácidos. La comparación finalmente entre dos secuencias, pues es tratar de buscar la identidad. Hay algunos términos por ahí entre identidad, similitud, homología, que ya ahorita vamos a platicar muy rápidamente. Bueno, pues decíamos entonces siempre es importante a veces buscar secuencias homólogas para el caso de construir estructuras terciarias, como ya mencionaba, cuando se hace una construcción por homología, para tratar de identificar qué tan parecidas son esas dos secuencias y sobre eso ver si es o no este, un buen templete, particularmente si se tiene una estructura 3D y me interesa hacer una nueva, pues es importante tener un templete. Aquí hay algunos conceptos, que es un ortólogo, que es un parálogo, y bueno, pues aquí ustedes pueden ver que un ortólogo son secuencias homólogas en diferentes especies que vienen de un solo ancestro. La mioglobina, por ejemplo, de ratas y en humanos, que son homólogos, pero son de diferente especie. O un parálogo son secuencias homólogas, pero debido a un mecanismo distinto a la evolución. Ejemplo, la duplicación. Entonces, que a veces hay ciertas proteínas que están en la misma especie, pero pueden tener, tal es el caso de las proteínas de cáncer en algunas ocasiones, que pueden ser proteínas aberrantes por un proceso, pues, de mal procesamiento a nivel de la división celular y eso va generando, pues, proteínas aberrantes y pudiese ser un ejemplo de un parálogo, por ejemplo, que es de la misma especie, pero la proteína es distinta por algún proceso de mutación, por así decirlo. Aquí está lo que decíamos en identidad de secuencias. Este término es importante. El término similitud, bueno, es el grado de coincidencias entre dos secuencias. Si nosotros tenemos dos secuencias, pues esa similitud va a ser del 100% si las dos secuencias son idénticas. Si tenemos que las secuencias estas son de 100 aminoácidos y solo coinciden 95, la similitud va a ser del 95%. Y bueno.
El término similitud e identidad más o menos es lo mismo, sin embargo, ya a nivel de analogía, aquí también se puede decir homología, es cuando se está hablando sobre todo de dos secuencias, pero que tienen algunos aminoácidos con ciertas similitudes desde el punto de vista de propiedades físico-químicas. En los alineamientos, para mejorar en muchas ocasiones los alineamientos, las herramientas que se ocupan generalmente hacen ciertas inserciones o hacen ciertos espacios denominados gaps y de esa manera tratan de mejorar la identidad, por así decirlo, entre las secuencias. Y bueno, pues esos son algunos. Tenemos términos globales, dos secuencias, el último aminoácido o a Doctor, veces creo que alineamientos locales cuando solo nos interesa. Ahí ya me escucha, sí, doctor, sino que creo que se le está entrecortando ¿se o no escucha sé ahí? si solamente soy yo. Si me pueden ayudar también por el chat, pero a mí se me está entrecortando. Ok, Estoy escuchando ah, entrecortado. escucha, ¿verdad? Sí, tantito entrecortado. Y bueno, decía entonces, cuando tenemos un alineamiento global, en este caso es toda la secuencia. Cuando es un alineamiento local, solo se alinean los sitios catalíticos, por así decirlo, o algunos dominios en particular. Y bueno, ¿cuál es el objetivo a veces de hacer alineamientos? Pues es a veces buscar regiones funcionales particulares, hacer ciertos estudios evolutivos estructurales, por ejemplo. Y por aquí, hay una serie de algoritmos. Nosotros, por ejemplo, aquí alineamos dos secuencias, como ustedes pueden observar, y en donde hay coincidencia de los aminoácidos va quedando a manera de puntos, y así es como se puede hacer de manera manual un alineamiento. Este es otro ejemplo en donde se alinean dos secuencias de ácidos nucleicos, y lo mismo también se van alineando de acuerdo al mayor número de coincidencias. Aquí está otro pequeño ejemplo. Y bueno, esto es simplemente para dos secuencias pequeñas de 10, 12, 14 aminoácidos que manualmente se puede buscar el número de coincidencias. Pero ya cuando hablamos de secuencias de 1000 bases, de 10.000 bases, cuando hablamos de secuencias de aminoácidos de 500 aminoácidos, pues hacer este ejercicio que se puede hacer con 10 bases de manera manual, hacerlo en unas secuencias tan grandes, pues es realmente algo ya casi imposible. Y bueno, voy muy rápido a explorar para que ustedes vean algunos ejemplos. Vamos a buscar algunas bases de datos muy rápido y ahorita alcanzamos a ver si hacemos un ejercicio para alinear dos secuencias. Aquí tenemos entonces la base de datos norteamericana, la NCBI, que es del National Institute of Health. Esta base de datos, como ustedes seguro la conocen, esta base de datos da información desde literatura, secuencias, a nivel de proteínas, a nivel de SNPs, a nivel de datos taxonómicos, datos estructurales, aunque para datos estructurales la base de datos Protein Data Bank, pues es mejor dar información sobre genomas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, esta es la base de datos norteamericana. Y bueno, pues aquí muy rápido voy a poner, por ejemplo, histona desacetilasa 1. Sí se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, se ve bien, doctor. Ahí está. Aquí tenemos entonces la histona desacetilasa 1. Ustedes pueden observar, aquí nos sale de diferentes especies. A nosotros nos interesa ahorita a lo mejor solo la especie de humanos. Y aquí cuando entramos a las secuencias, esto es lo que vamos a observar nosotros
en la pantalla sobre esta histona desacetilasa de humano. Aquí hay algunos datos que son importantes. El ID del GenBank, siempre es bueno en los artículos y en las tesis poner esta información para que quien lo vuelva a leer encuentre rápido este dato. Aquí viene información de esta secuencia, de los autores que la publicaron, el número de aminoácidos, y generalmente en los estudios de alineamiento de secuencias se usa el formato FASTA. Lo voy a dejar, este formato FASTA es importante que ustedes lo tengan siempre presente cuando se alinean las secuencias. Este es el formato que se ocupa mayoritariamente, y este formato FASTA va a empezar siempre con el número mayor, y así es como nosotros vamos a tener a nuestra secuencia. Aquí tenemos abajo nuestra secuencia desde la metionina, que es el primer aminoácido, hasta el último, pero siempre va a ir el símbolo mayor en los formatos FASTA. Voy a buscar en el mismo NCBI. Voy a buscar otra proteína. Y bueno, pues buscamos, ponemos de nuevo entonces proteína. Vamos a poner histona desacetilasa 8. Aquí tenemos entonces esta histona desacetilasa 8. Acá está. Bueno, nos vamos a otra vez a buscar la humana. Aquí la tenemos. Algo que yo quiero mencionarles es que estas secuencias, ustedes van a encontrar en general ciertos patrones que son importantes de considerar. Y como ustedes pueden observar, estas secuencias, hay unas que tienen, que no tienen anotaciones, que solo tienen el nombre de la proteína, la especie, la isoforma, y algunas aparecen con estas leyendas largas, como ustedes pueden observar. De hecho, son muy pocas las que tienen estas leyendas largas. Estas proteínas que tienen leyendas largas son las llamadas proteínas curadas, o secuencias curadas, mejor dicho. Son secuencias ya analizadas y reanalizadas por especialistas, que contrastan incluso de nuevo con la información experimental, y que estas son las secuencias de mayor confianza. Digo, generalmente se ocupan todas, pero si ya me interesa hacer una estructura terciaria con una secuencia robusta, con una secuencia altamente confiable, pues se ocupan preferentemente las que tienen estas leyendas, que igual aquí vamos a encontrarlas con su formato FASTA. Y que una de las características que tiene SwissPro es que generalmente SwissPro alberga las secuencias altamente curadas. Aquí, por ejemplo, en CBI tiene esta desventaja, que puede tener muchas secuencias, pero la gran mayoría de ellas no son tratadas. Y aquí es importante también hacer notar eso, que SwissPro se caracteriza porque generalmente, o la mayoría de sus secuencias son secuencias curadas. Y me acuerdo ahorita en este momento porque aquí de hecho he visto el nombre de SwissProt, UniProt, que ahorita muy rápido también lo vamos a revisar. Tengo entonces aquí la histona desacetilasa 8 en su formato también FASTA. Voy a dejar abiertas estas dos secuencias para que ahorita hagamos el ejercicio. Y quiero muy rápido también mostrarles SwissProt, que es la base de datos europea. Y esta plataforma es, a mi punto de vista, pues muy robusta. Realmente no puedo decir que es mejor que la norteamericana, porque también la NCBI tiene bastantes herramientas y tiene mucha información. Pero SwissProt, eh, me gusta bastante porque generalmente aquí se despliega mucha información. Si a mí me interesa una proteína en particular, se despliega bastante información. Incluso aquí menciona cómo queremos tener nuestra pantalla. Aquí hacemos la búsqueda. Vamos a buscar otra vez histona desacetilasa 1. Hacemos la búsqueda. Y bueno, pues aquí tenemos del lado izquierdo todas las que se han subido de humano, de ratón, de rata, como lo veíamos allá en NCBI, solo que allá nos lo daba en el ángulo superior derecho, aquí nos lo da en el ángulo
izquierdo, en el margen izquierdo, y aquí le ponemos de humanos. En particular, nos vamos a esta que es la primera. Y aquí ustedes, como van a observar, tenemos más información. Aquí vienen información desde el punto de vista de la función que tiene esta proteína, el sitio catalítico, las moléculas que son estructurales o pueden estar ahí presentes como cofactores o moléculas con las que se ha cocristalizado, porque aquí también nos muestra datos de estructura de tercera dimensión. Esta base de datos, si requiere una información más profunda sobre esta proteína, pues esta base de datos todavía es mucho más completa que NCBI. Estoy tratando de irme hasta el final para ver si por aquí también podemos ver información tridimensional. Pero bueno, también aquí contrasta estos datos de esta proteína con otros reportados en literatura, junta toda la información reportada en PubMed. Y bueno, pues aquí tiene los datos de estructura terciaria de las proteínas. Por ejemplo, esta proteína dice que ya ha sido construida por AlphaFold, pero también debe de tener información del PDB. Si aquí la tenemos, esta histona desacetilasa 1 ha sido ampliamente estudiada y también aquí tenemos datos del PDB, del Protein Databank, información tridimensional. Entonces, esta plataforma me gusta bastante porque aquí puede uno tener todavía datos en una mayor dimensión. Y bueno, pues este es UniProt, este es de la base de datos, en este caso es de la Bioinformatics European. UniProt, la que les mencionaba que fueron de las primeras que empezaron a albergar información de secuencias de proteínas y de ácidos nucleicos. Y bueno, muy rápido vamos a hacer un ejercicio, para comparar entre dos secuencias. Hay dos plataformas que son las más ocupadas. Una es BLAST. BLAST también es una plataforma del NCBI. Para llegar solo ponemos en Google BLAST, pero también nos podemos ir al NCBI y ahí la vamos a encontrar. Entonces ponemos en Google BLAST y nos lleva a la plataforma. Esta plataforma sirve para alinear, ¿me están escuchando ahorita? Sí. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Ok, como se cortó un poquito, este es entonces, aquí la tenemos entonces, esta plataforma, pues tiene algunas otras herramientas, pero sobre todo lo que nos interesa ahorita es, para hacer un alineamiento entre dos secuencias. Y bueno, aquí ustedes pueden observar, nos pide el formato FASTA. Vamos a hacer muy rápido el ejercicio con las que previamente habíamos encontrado. Insertamos la secuencia. Les decía, para el formato FASTA hay que tomar desde el símbolo mayor. Y bueno, pues le decimos aquí que nos muestre los resultados. Ah, ok, ok. Esta puede alinear ácidos nucleicos y proteínas. Hay que tener cuidado, si no, les va a mencionar el error que me daba. Y bueno, pues empieza a trabajar y es un ejercicio muy rápido, como ustedes pueden observar, son servidores muy, muy potentes y que estos servidores en fracciones de pues casi de segundos, como ustedes pueden observar, nos muestra el alineamiento. Y aquí tenemos ya el alineamiento entonces de nuestras dos secuencias de la histona desacetilasa 1 versus histona desacetilasa 8. Y podemos observar que los aminoácidos que se parecen, pues están marcados aquí con la letra M, mientras que los aminoácidos que tienen cierta homología se marcan con el símbolo más, y los que de plano no tienen identidad y no tienen homología, pues no se marcan. Este es un ejercicio así muy rápido usando la plataforma BLAST y solo alineando, en este caso, dos secuencias. Esta plataforma también permite hacer alineamiento múltiple, pero ahorita, pues lo que yo quería mostrarles era sobre todo un alineamiento de dos secuencias.
Aquí tenemos otra representación donde lo que les decía hace un ratito, tenemos una secuencia de un lado, la otra secuencia de otro lado, y bueno, pues se van marcando en el centro las que vayan teniendo la identidad de semejante, y de esa manera pues podemos nosotros observar entonces este patrón que aquí estamos observando, pero que de manera gráfica también se va señalando y se van obteniendo pues este tipo de gráficos. Este es entonces pues un ejercicio así muy rápido. Ya platicamos de manera muy general algunos conceptos y hemos hecho este ejercicio en esta plataforma. Dejen revisar muy rápido a ver si basta. Vamos a ver si esta plataforma que sobre todo es igual de la base de datos de, de la Unión Europea, la European Bioinformatics. Esta es otra plataforma también robusta para hacer alineamiento de secuencias. Aquí la tenemos entonces. Esta es otra plataforma que también es de Unipro. Y bueno, pues también es para hacer este alineamiento de secuencias. Vamos a ver si aquí podemos hacer el ejercicio. La, es muy robusto. Sin embargo, hace un rato que quise hacer algunas pruebas, por alguna razón no me deja seleccionar la base de datos. Bueno, aquí creo que ya me está dejando. Ok, vamos a ver entonces, a ver si me deja ahorita en este momento. Este, Vamos a poner entonces en formato FASTA los archivos de texto. Ok, y aquí mismo podemos poner la otra. Y no hay ningún problema que estén en este caso juntos porque finalmente están separados por el símbolo mayor que era lo que les comentaba. Y bueno, pues aquí vamos a poner test. Hace un rato estaba dando problemas, espero que ahorita me deje someterlo. Nos da un error aquí. Parece que es bueno, dice que ocupemos el ejemplo, a ver, vamos a ver. Sometemos. Y bueno, pues esta nos está dando error. Nos está dando un error a pesar de que ocupemos el ejemplo. Pero bueno, la verdad, la que más se ocupa, pues es la que acabamos de ver ahorita, que es BLAS, es una de las plataformas que más se ocupa tanto para alineamiento y comparación de dos secuencias como para alineamiento múltiple. Sin embargo, para alineamiento múltiple hay otras herramientas que ya platicaremos en las siguientes sesiones. Y bueno, pues creo que con esto ya no quiero más. Esta sesión, como ya iba a ir para todos aquellos que quieran ver esto y nuestro de Felipe, si alguien quisiera saber más, con todo gusto les apoyamos. Y pues estoy aquí disponible ahorita para cualquier pregunta que me quieran hacer. Le decía a Felipe que lo que queremos es darles de manera más concreta lo que tenga que ver con las temáticas que se platiquen y dejar los videos disponibles para que ustedes puedan repasar, pero bueno, también estamos para apoyarles si hay alguna duda en particular.
ya sea en este momento de interacción en vivo o posteriormente, pues por ahí están nuestros datos. Y pues muchas gracias y bueno, pues no sé si quisieran preguntar algo de lo que acabamos de platicar. Voy a parar por pantalla. Pues aquí estamos, Juan Felipe, pues ya muy rápido hemos hecho el mini ejercicio, he visto algunos conceptos y pues estamos aquí por si hay más dudas. No quiero cansarlos más porque la verdad a veces ya por el horario y todo eso también no queremos cansarlos, queremos ser lo más concreto posibles. Y bueno, pues aquí estamos, si hay alguna duda, con todo gusto. Abriremos otras sesiones después ya para hablar un poco más extensamente sobre las otras plataformas, sobre todo de las de alineamiento múltiple y los usos que tienen estas otras herramientas. De acuerdo, doctor. Bueno, pues en lo personal me parece que estuvo muy claro toda la parte conceptual que se necesita para la parte de alineamiento de secuencias. Si no hay alguna pregunta, bueno, yo tengo por aquí un par de preguntas que se me ocurren. Por ejemplo, ¿en qué porcentaje de homología uno considera pues, que pueda ser adecuado para decir que una proteína es análoga o homóloga a otra? Que pudiéramos, no sé, por ejemplo, si mi proteína de problema o en estudio no está reportada su estructura en tridimensional, ¿cuánto tiene que tener de homología con una que sí tenga estructura tridimensional para yo poder, por ejemplo, completar la estructura? 30%, la literatura dice que debe de andar alrededor del 30% para poder hacer una construcción por homología. Sin embargo, por ahí cuando llevamos el máster en bioinformática, pues los profesores decían que lo que se tenga es bueno, pero lo más recomendable, de acuerdo a la literatura, es 30%. Si yo tengo una proteína, que me interesa construir, y hay una identidad de 30%, es un excelente modelo para hacer un modelado por homología. Si no, tienes que ocupar otras técnicas como el trenzado o como el avinil. Abriremos una sesión también sobre esta parte de plegamiento de proteínas, pero ya lo vamos platicando después. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Bueno, veo que algunos mencionan que fue muy básico y la verdad lo estamos haciendo incluso para gente que está en cero, y está el nivel, porque lo que queremos también es dar a conocer estas herramientas, estas tecnologías. Ya iremos subiendo poco a poco en las sesiones de más nivel. Tenemos otros invitados por ahí que irán hablando ya de otras metodologías, pero la intención es llevarlos de manera de lo más básico al nivel. Y bueno, el curso que se está ofreciendo, pues también los cursos que arrancan de bioinformática, algunos de estos son básicos para meter o involucrar a los jóvenes, sobre todo que quieran implementar estas herramientas, pero como pueden ver, tienen mucho alcance y están a la mano, o sea, les hice y les mostré que desde su computadora, no puedo decirlo que desde el celular, porque a veces ya se podría, pero bueno, ya es una exageración si requiere uno estar atrás de una máquina, pues para poder hacer un análisis más general. Ahí estamos. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, ¿eh? De acuerdo, doctor. Otra pregunta que me surgió es, si yo estoy buscando una proteína en particular para analizar en mi problema y aparecen, o sea, por lo que vi, aparecen muchas secuencias diferentes para la misma proteína. ¿Cómo sé cuál es la que me va a servir a mí? Sí, lo vamos a ver en alineamiento múltiple. Digamos que esa es una de las situaciones importantes. Cuando nosotros tenemos en albúmina, por ejemplo, me ha tocado, ya hace un rato trabajamos con albúmina, encontramos más de 500 secuencias. Tomar una decisión sobre cuál es muy complicado. De hecho, mucha gente agarra y toma la primera que se encuentre. Yo así lo hice y la verdad, así como lo hice, lo correcto, sí tiene uno que tomar la secuencia curada que ya mencionaba,
pero lo ideal es tomar la secuencia consenso y la secuencia consenso la podemos sacar de varias maneras. Hay programas que te ayudan a sacar el promedio y decir de 100 secuencias, esta es mi secuencia consenso, es la que tiene el mayor número de aminoácidos representado. Pero también y a mí me gusta hacer el ejercicio de decir, mira, tengo 10 secuencias, alineo todas y 8 se parecen y cualquiera de esas 8 podrían ser mi secuencia consenso. Las otras dos quedan fuera de la curva de Gauss porque a lo mejor es una secuencia mutada, a lo mejor es una secuencia que proviene de una célula enferma, entonces la tengo que quedar afuera. Entonces cualquiera de esas 8 podría ser la correcta, pero hay también herramientas que te ayudan a sacar la secuencia consenso de todas las que tú te encuentres. De acuerdo, doctor. Por aquí nos pregunta el doctor Guillermo Vázquez si es posible publicar experimentos in silico sin validar previamente con experimentos in vitro. Y Sí se qué, puede. Sí, sí, perdón, adelante. sí, y qué criterios tendría que tener en cuenta para poder hacer ese tipo de publicaciones. Sí, mira, por ejemplo, les mencionaba déjame ver si alcanzo a mostrarles el artículo que por ahí sacamos donde alineamos muchas secuencias de neuraminidasa y todo fue análisis bioinformático. Todo fue análisis bioinformático, no hicimos nada experimental, pero por supuesto que ahí tomamos mucha información experimental de literatura. O sea, digamos, tú tomas datos de literatura, porque esta información que aquí está en las bases de datos, bajar secuencias posibles y tratar de ver por qué ciertas secuencias tienen un patrón de mutaciones en particular que pudiesen ayudar a explicar a lo mejor una resistencia a fármacos. Creo que se quedó un poco cortada mi señal, no sé si me escucharon. Se entendió un poco, Sí, sí. pero sería bueno si lo repite porque se entrecortó. Decía que sí se puede publicar con datos de análisis bioinformático, siempre y cuando se contraste con datos de literatura previamente reportados. De acuerdo, doctor. Pues, bueno, por aquí muchas personas agradeciéndole en el chat, doctor. Nuevamente, para todos, muchísimas gracias por asistir. Vamos a estar compartiendo la grabación, por supuesto, está quedando en el canal de YouTube de la empresa. Y por ahí voy a estar compartiéndoles información respecto a estos temas por el correo, quienes están suscritos a los correos. Y podemos compartirle también a los asistentes ese artículo que usted menciona, doctor, para que pues también vean de primera mano el tipo de publicaciones que pueden salir con estas técnicas, para que pues también se animen Sí, a implementarlas en sus investigaciones. incluso si Siempre, esperan tantito, veo si muy rápido aquí encuentro la referencia. Debo de tenerla por aquí a la mano y les puedo pasar el link. Este, un segundito. Es un artículo donde solo nos dedicamos a hacer análisis de secuencias de neuraminidasa para tratar de explicar por ahí la resistencia a neuraminidasa. Por aquí lo debo de tener a la mano. Ok. Por aquí, aquí tengo la referencia. La voy a postear muy rápido aquí en el chat. bueno, en lo que el doctor nos va Aquí. compartiendo el enlace, les recuerdo también a todos que, bueno, en Farbiois el doctor Correa cuenta con 5 cursos de modelado molecular, de bioinformática introductoria, de alineamiento múltiple de secuencias, de inmunoinformática. Están pues bastante completos. Todos son teórico-prácticos con acompañamiento directo del doctor Correa en, en, en tiempo real prácticamente, con acceso inmediato a partir del momento en que hagan su inscripción. También voy a estar compartiéndoles los enlaces por el correo. Y ya nos compartió por aquí la publicación. Se las voy a enviar también por el correo a quienes están inscritos a los correos de Farbiois.
Nos Veo en el comentó chat que mm, hay preguntas que en el chat, ¿no? sí, doctor. Alberto Marván, el doctor Alberto nos pregunta si le interesan inhibidores multitarget, ¿cuál sería la utilidad de un análisis bioinformático para encontrar potenciales blancos, por ejemplo? Este, Está, digamos, exactamente análisis de secuencia para tratar de buscar ligandos multitarget. Pues podría, por ejemplo, podríamos, si me interesan, vamos a poner tres proteínas, histona desacetilasa, un receptor estrogénico y tal vez me interesa BCL2. Lo que yo puedo hacer entonces, bajo las secuencias de estos tres targets y hago un alineamiento y trato de buscar cuáles son las secuencias que tienen cierta identidad y después secuencias o esos patrones de identidad están en un sitio tipo cavidad donde pudiese anclar un ligando. Es un poquito más difícil porque finalmente necesitamos los datos de bioinformática estructural, o sea, necesitamos tener las tres proteínas en 3D y lo mejor es tener datos en tercera dimensión que análisis de secuencia. ¿Por qué? Porque aunque encontremos motifs o regiones parecidas en estas tres proteínas, que no va a ser fácil, es muy difícil que se encuentren en cavidades que acepten ligandos. Es probable que sí, pero a lo mejor en uno están en un loop y en otro están en la cadena alfa y en el otro están en la cadena beta. Y entonces por análisis de secuencia es muy, muy difícil. Ahí lo recomendable ya es el modelado molecular, hacer tener una proteína en 3D, ya sea el protein databan o construirla por protein folding. Después sí me gustaría, ya platicaremos después ahí con la empresa, con Felipe para ver si después hablamos un poco más de esto. Entonces, con lo que yo acabo de platicar de alineamiento, ya sea de dos secuencias o múltiple, que después lo abordaremos, muy difícilmente puede uno diseñar ligandos multitarios, sí requiere uno modelos tridimensionales. De acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos por asistir. Eh, Nuevamente voy a estarles compartiendo la grabación. Voy a estarles compartiendo la información sobre los cursos relacionados con estos temas que tenemos en Farbiois y una breve encuesta de opinión sobre esta sesión. Pues muchas Pues gracias muchas por asistir y gracias. creo que gracias doctor por su tiempo, gracias a todos también por su tiempo, que estén muy bien, muy buena noche, Gracias, hasta luego. hasta luego doctor.